Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos. Y bueno, pues continuando con el curso de Java desde cero, en esta ocasión veremos qué son las listas ligadas y cómo funcionan en Java. Las listas ligadas son una estructura de datos que nos va a permitir almacenar variables u objetos, y lo más importante es que no tienen un tamaño fijo, es decir, pueden ir aumentando conforme lo necesitemos, a diferencia de un arreglo normal, donde tenemos que especificar el tamaño o el número de elementos que vamos a guardar y no podemos guardar más de esos elementos. Aquí en las listas ligadas no tenemos que especificar el tamaño y podemos agregar todos los elementos que queramos. El funcionamiento de una lista ligada es muy similar al funcionamiento de un array list que vimos en el video anterior, pero las listas ligadas suelen ser más rápidas en el acceso a los datos y sobre todo es lo que nos va a permitir implementar colas y pilas que veremos en capítulos posteriores. Así es que mi recomendación es usar las listas ligadas en vez de los array lists. Y bueno, para crear una lista ligada a un linked list, lo que vamos a hacer es poner linked list, y al igual que en el array list vamos a abrir y cerrar corchetes angulares o el signo de mayor y menor que, y dentro vamos a poner el tipo de dato que vamos a almacenar. En este caso vamos a almacenar strings, así que ponemos string y después vamos a poner el nombre de la lista. En este caso pondré lista como nombre. Después vamos a poner el igual a new linked list. Volvemos a poner entre corchetes angulares o el signo de mayor y menor que el tipo de dato que va a guardar. Después abrimos y cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora necesitamos importar la librería o la biblioteca de linked list. Así es que vamos a dar al enter y vamos a importar java.util.linkedList. Para agregar un elemento a la lista pondremos el nombre lista.add y aquí añadimos el objeto o la variable que vamos a agregar. Por ejemplo, podemos agregar una A mayúscula. Vamos a añadir otras letras de prueba: A, B, C y D, B, C y D. Y con esto tendríamos 4 elementos en nuestra lista. Si queremos saber el tamaño de nuestra lista, podemos obtenerlo con lista.size. Entonces en este system.out nos debería de aparecer 4 porque tenemos 4 elementos en la lista. Y como podemos ver, aquí está el 4. Entonces podemos utilizar esta función para que nos muestre todo el contenido de nuestra lista. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar lo que está en la posición 2, podríamos hacerlo con lista.get y después el índice. El índice es la posición del elemento en la lista. Recordemos que tenemos que empezar a contar desde 0. Por ejemplo, la letra A tiene el índice 0, la B el índice 1, la C el índice 2 y la D el índice 3. Si queremos la B tendremos que poner aquí el índice 1. Y como podemos ver, aquí está la letra B. Entonces, con estas dos funciones, get y size, podemos mostrar todo el contenido de nuestra lista. Para eso vamos a ocupar un ciclo for que vaya desde i igual a 0 hasta i menor al tamaño de nuestra lista. ¿Cómo obtenemos el tamaño de nuestra lista? Con list o lista.size. Y ahora solo ponemos el i más más. Dentro de este for vamos a escribir un system.out y vamos a obtener cada elemento. Entonces lista.get y el índice va a ser i. ¿Por qué? Porque el índice va a ir 0, 1, 2 y 3, que son precisamente los índices que necesitamos. Así es que si lo probamos, aquí tenemos el contenido de nuestra lista. Por ejemplo, si agregamos la letra D con lista.add y luego la M, este código va a seguir funcionando porque esta función se actualiza conforme vamos agregando elementos. Entonces aquí está
El código funciona aunque no hayamos hecho modificaciones. Al igual que en un ArrayList, podemos especificar la posición donde queremos que se agregue nuestro elemento con lista.add, y esta vez, en vez de enviarle solamente la letra a nuestro elemento que vamos a guardar, podemos indicar el índice, por ejemplo el 2, y vamos a escribir o vamos a añadir una ASD. Vamos a poner punto y coma y lo ejecutamos. Entonces nuestro elemento se agrega en el índice 2, que es después de la B, porque este tiene el índice 0, el índice 1, después vendrá el índice 2, que es donde se va a agregar esta nueva palabra, y después ya vendría el contenido de nuestra lista. También podemos agregar al principio con lista.add, luego freeze, y por ejemplo aquí vamos a poner AA. Entonces, como aquí está first, se va a agregar al inicio de nuestra lista, es decir, antes de la A. Entonces primero aparecería AA y después todo el contenido de nuestra lista. Así es que vamos a probarlo. Y como podemos ver, aquí está primero AA, luego A, B, ASD y después C, D y E. Si pasamos esto para abajo, primero añadimos la doble A y luego este lo agregamos en el número 2. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora aparece antes de la B. ¿Por qué? Porque ahora este tendría el índice 0, luego este el índice 1 y luego este ya tendría el índice 2. A la B ahora le tocaría el índice 3. También tenemos la opción de añadir elementos al final. Lista.add last. Y vamos a añadir por ejemplo la Z. Si lo ejecutamos, este va a ser el último elemento. Y aquí está al final de la lista. Entonces aquí ya tenemos 4 maneras diferentes de añadir elementos a las listas en vez de las 2 que teníamos en el ArrayList. También podemos utilizar getFreeze y getLast para obtener el primer valor y el segundo y el último valor de la lista. Por ejemplo, aquí podemos poner el primer elemento de la lista es 2 puntos, ponemos lista punto getFreeze. Aquí vamos a concatenarlo con un signo de más y ahora sí, y vamos a copiar esto para que diga el último elemento de la lista es, y en vez de freeze vamos a poner last. Vamos a probarlo y aquí nos dice cuál es el primer elemento y cuál es el último elemento de la lista. También podemos cambiar elementos de la lista. Por ejemplo, vamos a poner lista.set para cambiar un elemento y nos va a pedir que le pasemos el índice del elemento que queremos cambiar. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el último, podríamos utilizar lista.size -1, porque recordemos que el tamaño de la lista es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero los índices van de 0 a 7, entonces por eso tenemos que poner lista.size -1 y después vamos a poner una doble Z para que se vea el cambio. Vamos a ejecutarlo y como podemos ver aquí al inicio tenemos la Z, pero aquí ya nos dice que el último elemento es la doble Z, porque este elemento que estaba al final ya se cambió. Por último vamos a ver cómo eliminar elementos de la lista. Y para eso también tenemos 4 formas. Las más fáciles es list o lista.remove first. Va a remover el primer elemento, en este caso es la doble A. Vamos a copiar este método para ver la lista original. Vamos a quitar esto
y vamos a probarlo. Vamos a hacer más grande la consola y por ejemplo aquí tenemos la AA, pero aquí ya no. Vamos a imprimir por acá una serie de asteriscos para que se vea la diferencia. Entonces aquí tenemos la AA y de este lado ya no. ¿Por qué? Porque removimos el primer elemento. Entonces también podemos remover el último con lista.remove last. Vamos a ejecutarlo y ahora ya no tenemos la Z ni la AA. ¿Por qué? Porque ya las quitamos. Aquí removimos el primer elemento y aquí el último. También podemos indicarle un elemento a borrar. Recordemos que este es el 0, 1 y 2. Pero como aquí ya removimos el primer elemento, entonces ahora tenemos que empezar a contar desde la A. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a remover el ASD que tiene el índice 1. Vamos a ejecutarlo. Y como podemos ver ya tampoco está. Nosotros no podemos contar la AA porque ya la quitamos. Cuando nosotros ponemos esta instrucción de remove freeze, ya no va a estar en la lista, entonces ya no la podemos contar. Nuestro primer elemento ahora va a ser la A. Por eso si queremos remover el ASD tenemos que contar 0 y 1. Y también podemos indicarle un elemento a borrar. Remove. Y por ejemplo la C. Entonces va a ir buscando hasta cuando encuentre una C, la va a borrar. Y ahora en esta lista ya no tenemos C. Esta forma de borrar objetos solamente borra la primer coincidencia. Si nosotros tuviéramos otra C, por ejemplo después de la E, esta última C no la va a borrar. Vamos a ver. Y aquí está, esta última C no la borró, pero la primera que estaba después de la B sí la borró. Entonces vamos a quitarlo. Esto también nos sirve para guardar objetos. Por ejemplo, vamos a comentar todo y vamos a crear una nueva lista de la clase trabajador. La clase trabajador está aquí y solamente tiene el salario y un identificador. Entonces podemos poner aquí linked list. Aquí vamos a poner trabajador. Y después lista, trabajadores, igual a new. Y vamos a copiar esto. Solamente añadimos los paréntesis y punto y coma. Ahora en lista, trabajadores.add, vamos a añadir un nuevo trabajador que gane, por ejemplo, 50 pesos y que tenga el ID 1. Entonces nosotros podemos trabajar con los elementos de esta lista como si fueran objetos normales y acceder a sus métodos y variables siempre y cuando sean públicas. En este caso las dos son privadas, entonces no podemos acceder a ellos, pero sí podemos acceder a esta función o este método que se llama muestra info. Lo que podemos hacer es lista trabajadores .get. En este caso nada más tenemos el primero que le corresponde el índice 0 y después vamos a poner un punto. Vamos a acceder al método muestra info. Nos debe demostrar que el trabajador gana 50 pesos y que tiene el ID 1. Vamos a ver. Y aquí está ID 1 y salario de 50 pesos. Si tuviéramos más trabajadores, por ejemplo el ID 2 y que gane 150 para que se vea la diferencia, a este trabajador le correspondería el índice 1. Entonces vamos a ver. Y aquí está ID 2 y salario 150.
Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos antes con un ciclo for. Aquí iría lista trabajadores. Y aquí pondríamos este mensaje o este acceso al método muestra info. Y aquí en get vamos a pasarle como parámetro la i. Vamos a ejecutarlo. Y aquí nos muestra a todos los trabajadores que tenemos. Podemos agregar uno nuevo. Por ejemplo, que gane 1500 y que tenga el índice o el ID 3. Y aquí ya tenemos los 3 trabajadores. Y bueno, pues eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso. Y bueno, pues nos vemos en la próxima.